¿Qué es una metaloproteína? Estas son moléculas que cuentan con iones metálicos en su posición. El metal suele estar coordinado por átomos de nitrógeno, oxígeno y azufre, pertenecientes a los aminoácidos de la cadena polipeptídica. Las metaloproteínas participan en numerosas reacciones bioquímicas y desempeñan un papel fundamental en los procesos biológicos. Las funciones de las mismas son muy variadas, dependiendo de las células, como el transporte, iniciación o regulación y la catálisis. En cuanto a la función de transporte, algunas especies químicas pueden unirse reversiblemente al ion metálico de una metaloproteína sin sufrir ningún cambio químico neto, es decir, transportada en el interior de un ser vivo. En cuanto a iniciación y regulación, en este caso, la modificación estructural que sufre una proteína al unirse al ion metálico, este cambia estructuralmente, permite la interacción específica de esas metaloproteínas con otras proteínas activándolas. En este caso, la proteína actúa iniciando o regulando un determinado proceso celular. La catálisis. Casi todas las reacciones químicas están catalizadas enzimáticamente. Pueden catalizar reacciones ácido-base, ya sea por hidrólisis o por condensación. En cuanto a los tipos de proteínas, las características termodinámicas y cinéticas de la interacción ion metálico-proteína, en este caso va a variar dependiendo de en qué parte de la proteína se produce la unión del ion metálico. ¿Qué es la metaloproteína citocromo? Es un complejo de proteína enzimática que pueden atravesar la bicapa lípida de la membrana celular. Es hemosoluble. Esto quiere decir que es 20 veces más soluble que el oxígeno y se halla principalmente asociada a la membrana interna de la mitocondria, encontrándose tanto en organismos procariotas como las bacterias y en los eucariotas, organismos unicelulares y pluricelulares. La citocromo es una enzima mitocondrial que lleva a cabo la fase final del transporte de electrones en la respiración celular y cataliza el transporte de electrones desde el citocromo reducido hasta el oxígeno. Esta enzima es vital en las funciones metabólicas aeróbicas de los organismos, pues es esencial en la cadena de transporte de electrones en la cual la célula quema azúcar y captura parte de la energía liberada para almacenar ATP. Desde el punto de vista evolutivo, el citocromo solo se encuentra en organismos aeróbicos. Características generales. Se encuentran generalmente en la membrana interna de las mitocondrias. Presentan el grupo prostético hemo que contiene hierro. Además, los citocromos tienen la función de participar en reacciones de óxido-reducción. Las reacciones de reducción donde aceptan electrones ocurre de forma diferente para cada tipo de citocromo y su valor es determinado por el flujo de electrones de la cadena respiratoria. En cuanto a su estructura, el citocromo forma un complejo homodimérico, es decir, compuesto por dos monómeros similares en la membrana interna de las mitocondrias.
Cada onómero posee 20 hélices transmembrana. Tiene una cantidad de 104 aminoácidos. El centro activo del citocromo presenta una compleja red de puentes de hidrógeno, en la cual intervienen moléculas de agua, residuos de aminoácidos de proteínas y sustituyentes del propio grupo postético. El único grupo hemo se encuentra rodeado de residuos hidrofóbicos y está hexacoordinado estado de histidina en la posición 18 de la cadena polipéptica. En cuanto al centro metálico, este está compuesto por hierro y cobre principalmente. En cuanto a sus funciones específicas, las metaloproteínas tienen muchas funciones diferentes en la célula, como almacenamiento, transporte de proteínas, enzimas y proteínas de traducción de señales o de enfermedades infecciosas. El citocromo también participa en el transporte de proteínas hacia la mitocondria y tiene un rol dual respecto al estado estacionario de la especie reactividad del oxígeno, ya que puede actuar como productor o captador. También participa en el transporte de electrones de la cadena respiratoria, en un rol como antioxidante. Asimismo, también transporta energía química. También actúa como catalizador de reacciones redo en todas las células vivas. El citocromo, por lo tanto, es una proteína bifuncional, pues lleva a cabo dos funciones distintas. En condiciones homeostáticas o de funcionamiento normal de la célula, transporta electrones en la mitocondria y en condiciones de muerte celular programada, interviene en el desmantelamiento organizado de las estructuras celulares. En cuanto a las funciones del centro metálico, es el encargado de las reacciones de oxidación y reducción. No son comunes en la química orgánica, ya que pocas moléculas organizadas pueden actuar como agentes oxidantes o reductores. Esta funcionalidad se utiliza en los citocromos, que funcionan como vectores de transferencia de electrones. La presencia de los metálicos permite que la metaloenzima realice funciones tales como reacciones redox, que no pueden ser realizadas fácilmente por el conjunto limitado de grupos funcionales que se encuentran en los aminoácidos. El átomo de hierro en la mayoría de los citocromos está contenido en un grupo de hierro. Las diferencias entre estos citocromos radican en las diferentes cadenas laterales. En cuanto a las aplicaciones médicas de esta metaloproteína, participa en funciones tan habituales como son la curación de heridas, intervienen en diferentes fases del proceso, contribuyendo a la limpieza de tejidos desvitalizados y participando en la interacción epidérmico durante la migración, contribuyendo a la angiogénesis y remodelación de nuevo tejido conjuntivo durante la maduración de este. Además, la enzima del citocromo interviene en el metabolismo de la mayoría de los fármacos antineoplásidos empleados para tratar el cáncer de mama, los agentes alquilantes, los táxonos y las taxofimias
quimioterapia o terapia hormonal y la terapia biológica, así como su mecanismo de acción y su vía metabólica. La función de esta enzima es inactivar al fármaco. De esta forma, la efectividad de los taxonos es inversamente proporcional a la velocidad con la que los inactivos por las enzimas. Su mecanismo de acción es estabilizar los microtubos evitando la mitosis para luego causar la muerte celular.